Bien, es momento de la filigrana política. Daniel Adame Osorio, muy buen día. Gracias, todo un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Buen martes. Cuando estábamos observando que el panorama político está marcado en parte por el problema de la inseguridad, también de la economía y desde luego todo el año 2020, lo acabamos del 21 por nuestra gran crisis global, ahora vemos que el problema de lo externo ha pasado a lo interno, precisamente porque el anuncio del presidente y su contagio de coronavirus nos marca, por lo menos a mi modo de ver, en dos asuntos, dos pautas, que me parece que es muy sinuoso el camino que tendremos que andar en los próximos meses. Uno que es el mundo de la política y otro que es el del arreglo constitucional. El primero porque, como sabemos, estos escarceos y estrategias que se generan en el mundo de la política en torno a un proceso electoral en marcha tienen desde luego que ver con este anuncio del presidente y su contagio, porque en realidad tanto aliados como adversarios están observando con mucho detenimiento el problema no solamente personal, sino que se agrava por ser precisamente el capitán del barco. Y lo observamos en términos de aliados, justo porque sus seguidores tienen una fortaleza mucho más emocional que en las estructuras, que en las instituciones, precisamente porque estamos observando la enorme concentración que tiene del poder político el presidente y que se está observando también que no hay, digamos, detrás suyo o a los lados un panorama que le permita ver otros actores que puedan, si no relevarlo, servirle de una suerte o de vocero o de también vaso de comunicación para con la sociedad. Para los adversarios es también muy difícil el panorama porque están ellos viendo que hay, digamos, una serie de concatenaciones que se generan desde el pasado, en donde la más célebre es la del año 2006, en donde todos vimos una narrativa muy consistente, pero que no se pudo probar por aquel, digamos, proceso electoral tan cuestionado, pero que al final del camino no se pudo hacer válido esa narrativa del entonces candidato de las oposiciones en torno a la probabilidad de un fraude electoral. Y con ese argumento, por tanto, las oposiciones están muy pendientes de cuál pueda ser el camino a seguir en los próximos días y en las próximas horas. Por lo pronto, estos 14 días de confinamiento marcan justamente un proceso que nos lleva a la segunda parte de esta circunstancia que vemos algunos, que es el arreglo constitucional, que es precisamente el que nos pone en la mesa, el que vemos que hay, a falta de ese enorme entramado institucional que le permite a nuestra democracia funcionar, ahora puesto en una sola persona, mucho más visible, el estar, digamos, ausente el presidente hace mucho más visible el enorme peso específico de la concentración de su poder en todas las élites, en la económica, en la política, en la cultural y sobre todo particularmente en la élite militar. Lo vimos ayer cuando es muy lamentable que una mujer con tantos créditos y también con tantas muy buenas presentaciones en el mundo de la vida pública, por lo que hace a su hoja justamente en la vida pública de México, la secretaria de Gobernación leyendo en una narrativa que no puede, digamos, conducir precisamente porque no es lo suyo, porque además tenemos el estilo personal de gobernar de una personalidad como el presidente que, reitero, no ha puesto sobre la mesa otros, digamos, símbolos que lo puedan a él sustituir ante este momento, y sobre todo abre una enorme interrogante de cuál pueda ser en el futuro inmediato los problemas con nuestro derecho constitucional, porque pensemos por un instante la simple posibilidad, si bien ya se puso en la mesa, también en la regla del juego, que a falta del presidente, por lo menos a falta temporal, está en su relevo el secretario de Gobernación. También es cierto que el problema subsiste porque pensemos el enorme vacío de poder que generaría simplemente este escenario. Mucho más lo tenemos que pensar porque en México esa tradición no ha ocurrido. Tenemos sí la circunstancia de que un presidente electo haya sido asesinado en el caso mexicano en el siglo XX,
Tenemos también el otro magnicidio, pero de otro candidato que tenía muchas probabilidades de éxito, pero finalmente candidato a la presidencia, pero no habíamos tenido un candidato, digamos, que había sido victorioso con esa legitimidad y que además ya se encuentra en funciones con esa posibilidad, por lo menos puesta en el escenario, de la perspectiva de un vacío constitucional y también de poder en México. Pensemos en esa alternativa para que entre todos hagamos fortalecer lo que siempre tenemos en cuenta, que es el tejido institucional, que es al final del camino la defensa de nuestras instituciones, significa también la defensa de nuestra democracia. Teodoro.